Hola, somos estudiantes de la carrera de Educación Básica Segundo Nivel A. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de análisis de entrevistas. Primero, codificación del significado. Por medio de la codificación de los significados, se asigna una o más palabras clave para luego identificar aquel segmento o idea del texto. Por otra parte, la categorización implica una conceptualización sistemática de una declaración. Son términos similares que llevan a un mismo fin, el cual es ordenar y facilitar el análisis de los textos. Ejemplo, el investigador, mediante los resultados obtenidos, podrá asignar palabras claves para identificar en qué nivel educativo se encuentran los habitantes. Por ejemplo, alto, medio y bajo. Segundo, análisis del contenido. Se da mediante la codificación y categorización, generando un orden para poder analizar, descomponer, examinar, comparar y conceptualizar los datos, de manera que se logre mejor la interpretación del obtenido. Ejemplo, al obtener la información, el autor puede optar por codificar y categorizar los distintos niveles de educación, paralelos y a los padres de familia. De esta manera facilita el análisis de los datos recopilados. Tercero, condensación del significado. Consiste en realizar una síntesis del obtenido mediante un resumen de lo dicho por el entrevistado, de manera que quede un concepto o idea breve. Ejemplo, para recopilar la información y sintetizarla, el investigador dejará de lado todas aquellas ideas que no aportan a la investigación, de manera que acoja directamente lo más importante. En este caso serían el mal estado de las carreteras y la mala atención municipal. Cuarto, interpretación del significado. Por medio de la interpretación del significado se logra llegar más allá, entendiendo no solo a nivel literal, sino deduciendo e interpretando todo aquello que el entrevistado expone, lo cual puede dar como resultado varias conclusiones. Ejemplo, el investigador, por medio de la interpretación, logrará deducir qué es lo que realmente quiere decir el entrevistado. El ejemplo muestra dos posturas, y que el hombre tiene en claro que dependiendo de la situación debe de darse la acción que plantea. Quinto, análisis lingüístico. Un análisis lingüístico estudia usos característicos del lenguaje en una entrevista, la utilización de la gramática y las formas lingüísticas. Entre ello, puede estudiar el uso de la voz pasiva y la activa, de los pronombres personales e impersonales, las referencias temporales y espaciales, las posiciones implícitas del hablante y el oyente, y el uso de metáforas. Para llevar a cabo el análisis lingüístico se necesita una transcripción detallada al pie de la letra. Ejemplo, se puede observar que se utiliza un vocabulario adecuado y variado sin hacer uso de expresiones como modismos, vulgarismos o muletillas. Las oraciones o argumentos suelen ser más largos y completos. Además, el emisor se dirige al receptor de usted, de manera que utiliza sinónimos o pronombres para evitar redundancias. Asimismo, la información dada se presenta de forma estructurada y coherente. Entonces, a través del análisis lingüístico se entiende que se hace uso de un lenguaje formal. Sexto, análisis de conversación. Este se basa en la interacción lingüística, exactamente en los detalles mínimos de la secuencia del habla. Ejemplo, el investigador debe de tomar aquella información y fijarse en los datos más importantes, aunque parezcan mínimos, de manera que se logre identificar la secuencia lógica de lo expresado por el entrevistado. Séptimo, análisis de narraciones. Este se centra en las historias narradas de manera que se reconstruya los datos expuestos, extrayendo la información valiosa que se haya dado dentro de lo narrado. Ejemplo, el investigador, al momento de terminar la entrevista, ha logrado obtener una historia de la cual extraerá lo más relevante. En este caso, ¿qué actitud tuvo un joven y qué secuelas psicológicas les han quedado? Octavo, análisis de discurso. El análisis de discurso, conocido también como textos sociales, son prácticas discontinuas que se cruzan entre sí y unas veces se tocan, mientras que otras veces se ignoran o excluyen entre sí. También crean efectos que no son verdaderos ni falsos, suelen ser poco fiables y objetivas. Buscan los significados internos reales y las presentaciones objetivas de la realidad externa. Está orientado a la acción
mas no como un canal de información transparente. Ejemplo, una característica del discurso de Rafael Correa es el alto uso de la estadística. Por lo general, intenta hacer aclaraciones económicas y técnicas de Estado haciendo uso de estadísticas adaptadas al lugar geográfico en la que se encuentra, como son monto de inversiones en la región, índices de población, de producción, educación, vivienda, etc. Este aspecto caracteriza mucho al discurso presidencial. Su conocimiento como especialista económico le da una destreza para usar un vocabulario académico impecable, que lo pondría sin duda en una posición de privilegiado dentro del ejercicio del poder, con un acceso preferencial a recursos estadísticos por ser primer mandatario, haciendo imposible que un ciudadano común pueda acentuar o desmentir la veracidad de la información que se está exponiendo, dejando el tema únicamente para él y posiblemente inutilizando la exposición. Noveno, desconstrucción. La desconstrucción implica destruir una manera de comprender un texto y abrirlo para la construcción de otras maneras de comprender. Por otra parte, busca desarrollar los significados expresados en pasajes y frases de entrevista. Ejemplo, durante la entrevista realizada a los padres de familia se pudo evidenciar que no están de acuerdo con las cuotas para fin de año. Lo dedujo el investigador por las frases y gestos que pusieron los padres al nombrarles dicha fiesta. Décimo, bricolaje. Como la categorización y el análisis de conversación, el bricolaje supone una interacción libre de técnicas durante el análisis. Para las entrevistas que carecen de un sentido global en la primera lectura, estas tácticas de generación de significado pueden sacar a relucir conexiones y estructuras significativas para un proyecto de investigación. Ejemplo, un investigador está realizando un artículo sobre las consecuencias de la sobrepoblación en la Ciudad de México, pero debido a su investigación solo consigue barras de porcentaje y barras de flujo. Por lo tanto, decide empezar con su transcripción con ayuda de un análisis a los mismos datos. Undécimo, lectura teórica. La entrevista es vista por muchos como un sistema de técnicas o un sistema específico el cual es usado para analizar una situación. Se basa en redactar el conocimiento de forma que el lector entienda, ya que se enfoca en observar a su objetivo. Y con esto busca una serie de datos, los cuales ayudan a concluir nuestra entrevista. Esta se puede representar por gráficas o tablas, en las que iremos haciendo un conteo de cada pregunta formulada. El entrevistador debe ser comprensible y analítico, y así tomar la respuesta del entrevistado para relacionarlas con su forma de vida. Ejemplo, el entrevistador que realiza un análisis por medio de la lectura teórica debe estar ciertamente en conocimiento del tema que se está tratando, para que de esta manera aporte con pequeños datos que ayuden al desarrollo de la entrevista. Al finalizar la recopilación de información, se logrará interpretar de mejor manera lo obtenido, ya que el entrevistador había tenido una guía de conocimiento previo. Muchas gracias por tu atención. Dale like al video, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.